Señor les bendiga a todas y a todos. En esta oportunidad nos vamos a gozar de este programa Escudriñando las Escrituras. Vamos a escudriñar las Escrituras. Este programa lo vamos a estar transmitiendo todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por este medio. Y lo vamos a hacer pues con la intención, con el objetivo de que por lo menos durante la semana tengamos esta oportunidad de sentarnos a revisar las Sagradas Escrituras. Para esta oportunidad pues vamos a tener el tema La Lista Negra, basado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Es decir, una lista de cosas que no debemos hacer. Por eso le hemos así titulado La Lista Negra. Bien, vamos a dar inicio, pero quisiéramos hacerlo cantándole al Señor. Vamos a exaltar al Señor, vamos a darle la gloria al Señor a través de la alabanza, y para ello les dejo este precioso dúo. Póngale atención a estas alabanzas preciosas.
radical, una mujer y el Señor. Jesús le dice: mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice: no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Jesús entonces le dice: si tú supieras quién es este que habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y el que de ella bebiere nunca jamás tendrá sed. Y con ternura escuchaba la palabra del Señor, y con una fe muy grande obtuvo la salvación. Jesús le dice: mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice: no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Qué bueno que hemos exaltado el nombre del Señor. Es una letra maravillosa el contenido de estas alabanzas, y qué bello de veras porque inspira. Quiero que abramos nuestras sagradas escrituras, y como dije al inicio, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Y su palabra la leemos así. Dice, vamos a leer su palabra en el precioso nombre de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice así: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Una lectura contenida en la primera carta que el apóstol San Pablo envía a la iglesia de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí está la lista. Dice: fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que hacen o se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Es una lista, y yo le he dado en llamar la lista negra. Vamos a ponerle cuidado a esto, por favor. Fíjese bien, comencemos. Los fornicarios no tendrán parte en el reino de los cielos. Veamos quiénes son estos. La fornicación es aquella que se practica teniendo relaciones sexuales sin haberse matrimoniado.
puede darse en personas que se unen, así nomás. Se unen, estas personas conviven, hacen vida en común, como si estuvieran casados, pero no están casados, tienen hijos y todo eso. Pues a eso es que se le llama fornicación. Y también está la fornicación como una práctica de una relación sexual, así de forma tal vez no permanente con la misma persona, sino que de forma así como fugaz. El caso de los jóvenes, por ejemplo, jóvenes que entran a la etapa del noviazgo, en la etapa del noviazgo, si no tienen orientación, el problema que se da con los jóvenes es que muchas veces en esa relación entre estos muchachos van avanzando no solo en pláticas, sino van avanzando ya también en otros niveles de ir, por ejemplo, acariciándose, tocándose, excitando su cuerpo. Acuérdense que nosotros somos de carne y hueso y también estamos compuestos de un sistema nervioso. Se llama, dice la ciencia, sistema nervioso central, que cuando yo me refiero al sistema nervioso no estoy diciendo, ay, que estoy así. No, 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 no. Ese es un descontrol de nervios, que es otra cosa. Pero el sistema nervioso son todas los componentes o los filamentos, si usted quiere llamarle así, que se conducen por todo el cuerpo, donde producen sensaciones de diferentes clases. Y en este caso, entonces, vamos a tener sensaciones de carácter sexual. Porque entonces cuando ya el novio o la novia comienzan, por ejemplo, a acercarse, a tocarse, entonces el cuerpo envía respuesta prácticamente a ese tipo de motivaciones de forma carnal. Y es entonces ahí cuando vemos que en la mayoría de los casos los jóvenes en el noviazgo se salen de los límites que la ley permite, digo ley de Dios, la palabra del Señor, que la palabra del Señor permite, y es donde muchas veces entran ya a tener relaciones de carácter sexual estando solteros como tal. Entonces, también podemos decir que en el libro en la carta a la Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, el apóstol San Pablo dice, apartaos, dice, de la fornicación. Entonces, es necesario realmente que examinemos estos temas porque así no podemos evitar cualquier clase de situaciones o incidentes que se puedan dar que vayan en perjuicio de cada una de nuestras vidas en lo espiritual. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 2, el apóstol San Pablo dice que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Es decir, el guardar prácticamente ese respeto, porque la fornicación es uno de los hechos que dentro de la palabra del Señor, la Biblia, por ejemplo, toca unos tópicos bien severos a través de los versículos en los que pues esta práctica es condenable. Y por eso es que está dentro de la lista negra, tengamos mucho cuidado. Más que todo, bueno, cómo es que vamos a ir desarrollando esa relación, por ejemplo, de hogar. Que los que no están casados que se casen, por ejemplo, a lo mejor ya tienen hasta hijos. Entonces, en ese sentido se ve necesaria pues la situación de formalizar esas uniones a través del matrimonio. Y los jóvenes con mucho cuidado. Es que el noviazgo en el Evangelio no es igual al noviazgo que se celebra fuera del Evangelio. Bueno, uno sin Cristo, sin conocimiento, sin Biblia, sin temor a Dios, no estando en los caminos del Evangelio, los jóvenes creen que entre más muchachas acumulan, más novias tienen, son más machitos. Incluso hay padres de familia, madres o padres que les he oído que dicen, mi hijo tiene suerte, wow, mire cómo lo buscan, lo llaman las muchachas. No, lo está buscando el pecado,
Lo están llamando a aquellas muchachas que son portadoras de ese virus que se llama pecado, que es la fornicación. Hay que tener mucho cuidado. No es que porque el muchacho tenga más novia es más muchacho. No es así la cosa. El problema es que con este tipo de actos, el muchacho, en vez de sentirse más machito, se puede sentir más emproblemado. Porque, por ejemplo, imagínese una relación sexual sin compromiso. Imagínese, viene un embarazo. Se puede dar hasta una violación. Cualquier cosa puede surgir. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, de tal manera pues de que orientemos a nuestros hijos para que no se metan problemas. De repente vienen madres solteras, por ejemplo. De repente ya no va a decir la mamá, mire qué suerte tiene mi hijo, las novias lo buscan. No, quien lo va a buscar es la Procuraduría, quien lo va a buscar es la policía. Muchas ocasiones hay que pagar cuotas alimenticias. Siempre que hay este tipo de relaciones así, ilegales, siempre nos vamos a ver en una situación difícil, porque el resultado de este tipo de acciones jamás va a terminar en buenos términos. Siempre esto va a acarrear dificultades. Así que tengamos mucho cuidado. La fornicación está dentro de la lista negra. Veamos la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Que también forma parte en la lista negra. Es la idolatría, veámosla como imagen de una deidad, objeto de culto, por un lado. Y por otro lado, persona o cosa amada o admirada con exaltación más que a Dios. A veces nosotros cuando hablamos de idolatría se nos viene a la mente la iglesia tradicional, los cuadritos pegados en la pared, los monumentos. Esa es una clase de idolatría, es decir, la veneración a imágenes que se creen deidad y que se les hace culto. Esa es una clase de idolatría. Pero también hay otras clases de idolatría. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a personas admiradas, que admiramos con exaltación más que a Dios, por ejemplo. Cuando usted ve, por ejemplo, esos artistas famosos que la gente los sigue, los idolatra. Mira, hay gente que hasta llora cuando los mira en persona, sean artistas, cantantes, deportistas de cualquier índole. Eso se llama idolatría. También hay otro tipo de idolatría que podemos en la misma familia ejercer. A veces idolatramos a nuestros hijos, por ejemplo, que los ponemos en un pináculo alto y todo eso. No estoy diciendo de que no los amemos, como no, amémoslos, hay que quererlos, gocémonos en familia, pero sí lo que no se puede es que cualquier tipo de persona o cualquier tipo de objeto o lo que sea, todo lo que ponemos en primer lugar antes que al Señor, todo eso se llama idolatría. Cuando usted no va, por ejemplo, a un culto porque es la hora de la novela, es más importante la novela, idolatría. O el partido de fútbol, es más importante el partido de fútbol. O me tengo que ver con la novia, o qué sé yo. Cuando su prioridad es otra y no es Dios, a eso se le llama idolatría. Y fíjese que eso de la idolatría es bien tremendo porque se puede hasta, es un pecado y lógicamente el pecado nos lleva a nosotros a la muerte. Entonces la idolatría hasta nos puede llevar a una condición como tal. Veamos al respecto qué es lo que dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en su capítulo 11 y versículo 21 está diciendo: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, oiga esto, y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Mire qué tremendo, no es fácil esto. Ahí mismo también en el capítulo 23 del mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 23, encontramos en el versículo 49 escrito
al respecto. Dice, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Oiga lo que dice, sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos fuera de Él o prefiramos hacerlo en vez del Señor, nos va a causar problemas. Porque dice, y sabrás que yo soy el Señor. Porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Y entonces el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 14, él escribe y le dice al pueblo de Corinto que tiene que huir. Vamos a ver, capítulo 10, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, escribe el apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. Mire, muy bueno. Y en este sentido, bueno, Pablo escribe mucho al respecto, porque, por ejemplo, en el libro de Colosenses, el apóstol San Pablo, en el capítulo 3 y versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y él tiene otra listita, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, en efecto, pues este tipo de práctica no es bueno delante de la presencia del Señor. Asimismo, el apóstol San Pablo, en el libro de los Romanos, por ejemplo, en la carta que le escribe a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cambian la semejanza de Dios, la imagen de Dios, y se hacen imágenes estos acá de animales, imágenes de aves, cuadrúpedos y de reptiles, cambiando pues la gloria de Dios, ¿verdad?, en semejanza de imágenes de esas cosas como tal. Así es que vemos entonces de que la práctica de la idolatría pues es pecado delante del Señor. Muy bien. Siguiendo con la lista negra, tengo acá pues lo que es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se parece a lo que es el pecado de fornicación. La diferencia es que la fornicación es la relación sexual de una pareja sin contraer matrimonio. Así. Y el adulterio es la relación sexual con una persona ajena a mi matrimonio. Una persona que están debidamente casados y tienen una relación con otra persona que no sea su cónyuge, a eso es que se le llama adulterio. Y si buscamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, recuerdo que Israel iba caminando por el desierto y el Señor los detiene después que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Los detiene, les da las leyes y dentro de las leyes, mira cómo es Dios, dentro de las leyes en el capítulo 20, en el versículo 14, dice la palabra del Señor, así, sencillo, no cometerás adulterio, punto. Esta es una orden que Dios le dio al pueblo ya que salieron de Egipto, ya que van por el desierto, ya que van a ser mi pueblo, ya que yo les voy a bendecir. Entonces, no adulteren. Sencillo. Pórtense bien. Deben de amar a sus esposas. Deben de amar a sus cónyuges. Sencillo. Así de fácil. Entonces, más adelante, con el resto de las leyes que el Señor da, también prohíbe lo que es la práctica del adulterio. Por ejemplo, Levíticos capítulo 20, en el versículo 10, mire lo que dice, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué causa el adulterio? Muerte. Sencillamente. Pero usted me puede decir, pero hoy según la gracia a nadie pueden matar por adulterio. Fíjese que la muerte ahora es espiritual. Cuando alguien comete adulterio,
muere espiritualmente hablando. Y eso es peor todavía porque después va a venir la muerte física por vejez o por enfermedad y va a tener problemas con entrar al reino de los cielos. Entonces el adulterio causa muerte. Digo esto porque resulta que el adulterio corrompe el alma, sencillamente. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, se establece cómo el adulterio corrompe el alma y por consiguiente causa muerte espiritual. En el capítulo 6, versículo 32, dice acá de que dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces cae en una muerte espiritual. Yo quiero decirle algo. Toda persona que practique el adulterio, su fin es un fin desastroso. Oiga esto. No hay adulterio o no hay fornicación que termine, oiga bien, que termine en buen estado. Todas esas prácticas terminan en mal estado, terminan muy mal, terminan aún hasta en la cárcel, terminan muertos, terminan rompiendo familias, terminan rompiendo matrimonios, terminan destruyéndose, autodestruyéndose a sí mismo. Tremendo. Porque el hombre como tal dice que es reducido a un bocado de pan, dice. Vea usted, por ejemplo, lo que dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 7, en el versículo 5. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo, dice, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, dice. Y si lo seguimos leyendo, que bueno, leamos, por ejemplo, despacito desde el versículo 5 al 23, y habla mucho sobre esto. Proverbios 7, capítulo 5 al 23, habla bastante de las artimañas del adulterio. Tenga mucho cuidado. Esto no termina jamás, va a terminar en buena lid. Esto termina mal. Así es que, bueno, mejor como decía mi madre, machete, estate en tu vaina, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Bueno, siguiendo adelante con relación a la lista negra, dice ahí los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? No son homosexuales, no son lesbianas, eso lo vamos a ver más adelantito. Los afeminados son aquellos que tienen comportamientos o que la forma de ser o de hablar de estas personas o de estos hombres es imitar al sexo opuesto. Esos son los afeminados. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los travestis, los transgéneros, los amanerados. Estos travestis son aquellos que les gusta ponerse ropa del sexo contrario. Los transgéneros son aquellos que se arreglan de tal manera pareciéndose en lo físico, su cabellera, la pintura y todo lo que usan, convirtiéndose en sexo contrario. Y los amanerados, que son aquellos que puede darse esto de que alguien sea amanerado porque desde pequeño esa es la forma bien expresivo, por ejemplo, la forma de ser, y a veces la gente en la sociedad misma se equivocan, se confunden. En este sentido, entonces, son más que todo, porque usted puede preguntar, ¿y eso es pecado, ser amanerado? Fíjese que el pecado está en la intención que uno tenga sobre un asunto. Porque alguien puede ser así amanerado, esa es su forma de ser, expresivo en la forma de hablar, de su rostro, en sus manos, en su cuerpo, pero alguien puede hacerlo ya con la intención de quererse parecer al sexo contrario, ya con intenciones de querer ir cambiando la naturaleza de Dios, es decir, tergiversando, así como dice en Romanos, allá en el capítulo 1, habla acerca de que cambiaron, dice, su estado natural, dice, ¿verdad? Porque por el que es contra el uso natural. Ya lo vamos a ver más adelantito.
Siguiendo con la lista negra tenemos los que se echan con varones. Aquí sí vamos a hablar de lo que es la homosexualidad y lo que es el lesbianismo. La homosexualidad es la relación que presenta dos, o sea, una pareja de personas del mismo sexo, dos hombres, por ejemplo. Y el lesbianismo es lo mismo, pero que se practica entre mujeres. Es decir, que uno de los dos, en el caso de la mujer, una de ellas actúa como que fuera hombre, y en el caso de los hombres también, los homosexuales, uno de ellos actúa como si fuera mujer y el otro como que fuera hombre. Es bien tremendo porque esto viene a cambiar prácticamente la naturaleza misma que Dios ha dejado. Encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 19, versículos 5 al 11, una historia donde en Sodoma y Gomorra, que existía mucho ese tipo de prácticas homosexuales o lesbianismos, llegan unos ángeles a visitar a Lot y resulta de que estos personajes de Sodoma y Gomorra quieren irrumpir en la casa de Lot y les dice: sácanos a estas personas que han venido, estos hombres, ¿quiénes son? Queremos conocerles. En la Biblia la palabra queremos conocerlos no quiere decir, mire, son personas desconocidas, preséntemelas, no. Cuando en la Biblia habla en ciertos pasajes donde dice conocer, se refiere a tener relación sexual. Por ejemplo, cuando Adán conoció a Eva, entonces nace Caín y Abel. Cuando, por ejemplo, José con María, ¿verdad? Tienen hijos, dice, cuando conoció José a María, tuvieron hijos, ¿verdad? O cuando dice que María estaba embarazada, pero José no había conocido a María todavía, se refiere precisamente a esa relación como tal. Entonces, por eso es de que estos sodomitas llegaron y ellos querían practicar el homosexualismo. Tremendo. Pero esto viene, por ejemplo, de la misma condición del hombre pecador, porque fíjese que en el libro de los Romanos, capítulo 1, y en el versículo 27 dice algo al respecto. Quiero aclarar que el homosexualismo y el lesbianismo no es creación de Dios. Dios no permite esas cosas. Eso es el hombre quien se ha apuntado en hacer el mal. El hombre nace bien, dice la Biblia, varón y hembra los creó, dice. ¿Ah? Por tanto, dice, se unirá el hombre a su mujer, serán una sola carne. Jamás en la Biblia habla al respecto de que hayan uniones del mismo sexo. No, es imposible. Hay países acá que ya tienen aprobado en la ley el matrimonio de personas del mismo sexo. Otros países que no. El Salvador no lo ha aprobado, pero ahí están unas piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa para ver si aprueban eso. Algunos discuten y dicen que sí que lo pueden aprobar, porque la Constitución, la Carta Magna, la ley primaria, dice que todos tienen derecho a igualdad, a la libertad, por ejemplo, a la libre decisión, y por ahí se van diciendo entonces de que como todos tienen derecho a ser libres y a la igualdad, pueden entonces tener estas prácticas de uniones de personas del mismo sexo. Eso es lo que dice la gente alega en la Constitución. Mi Constitución no es esa. Mi Constitución es la Biblia, que para mí la Biblia está sobre la Constitución. Es decir, porque es la palabra de Dios y Dios no aprueba eso, quien lo aprueba es el hombre. Pero esa es una maldición, ¿sabes? Tremendo. Veamos lo que dice el versículo 27 del capítulo 1 de Romanos. Dice, y de igual modo, dice en la Biblia, mire, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de la retribución de vida a su extravío. Este es un extravío. Hay que tener mucho cuidado. Orientémonos, por favor, busquemos orientación. Es bueno para que en la familia, como padres de familia, pues seamos nosotros buenos guiadores para nuestros hijos. Bien interesante. Muy bien. Bien, vamos a seguir con la lista negra.
Y dentro de la lista negra dice ahí también los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los ladrones son aquellos que toman un bien que no les pertenece. Y dentro de la acción que cometen los ladrones se pueden dar dos situaciones. Una que se llama hurto y la otra que se llama robo. La diferencia del hurto con el robo es que el hurto no ejerce violencia. Es cuando alguien toma un objeto por ahí a escondidas de otro. Pero el robo sí, este ejerce violencia, amenaza o intimidación a la víctima para despojarle del bien que le pertenece. Entonces, estos ladrones estarán fuera, dice la Biblia, del reino de los cielos. Mire qué interesante. Por ahí coloco y hago una pregunta. ¿No diezmar será hurto o será robo? Bien interesante. Es que digo esto porque no es el tema del diezmo, no. Pero se me ocurría porque leyendo, por ejemplo, Malaquías, allá por el capítulo 3, versículo 10, dice, todos vosotros me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿y nosotros en qué te hemos robado? Le responden al Señor. Y dice el Señor, me han robado con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas. Entonces nos está diciendo ladrones, imagínense. Y aquí estamos encontrando en la Biblia de que los ladrones no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Ahí se lo dejo puntualizado. Otro día vamos a hablar de los temas de las finanzas. Ahorita estamos con la lista negra. Muy bien, los ávaros. Dice la Biblia que los ávaros tampoco tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Qué es la avaricia? Avaricia es el afán o es el deseo desordenado de querer poseer riquezas, bienes, posesiones u otros valores pues que se quieran atesorar más de lo que tenemos todavía. Eso es lo que sucede con relación a lo que es la avaricia. En este sentido, entonces, es importante que podamos recalcar en relación a mantenernos, como dijo el apóstol San Pablo, contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos ha dado. Y ahí encontramos pues algunas citas bíblicas en el libro de los Proverbios, por ejemplo. En el libro de Proverbios encontramos allá por el capítulo 23 del libro de Proverbios. Vamos a ver, capítulo 23 y versículo 6. Dice pues que no debemos de comer con los avaros. Aquí dice, no comas con los avaros, ni codicies sus manjares. Mire qué tremendo. Y en el Proverbios capítulo 28, vamos a encontrar también en el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y así como entre otros versículos de la Biblia, podemos encontrar también como el apóstol San Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis, mire qué tremendo esto, que no os juntéis ninguno de vosotros con aquellos que llamándose hermanos fueren fornicarios, avaros, idólatras, la avaricia. Y aquí dice no os juntéis. Fíjese que en este término no es que el apóstol diga, mire, no se lleve con ese porque es pecador. No. Lo que le está diciendo es, no aprenda de la avaricia, no aprenda de los fornicarios, no aprenda de los adúlteros. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí vemos el ejemplo de aquel hombre de los graneros. Dijo, alma mía, repósate, muchos bienes tienes, voy a deshacer todos los graneros, haré uno y ya, me he hecho a descansar. Sencillo. Y una voz del cielo le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has atesorado, lo que tienes, ¿de quién será? Ahí está el problema. Aquí le hemos encontrado solución a eso. Dicen que si usted se muere con bienes y todo, quien no disfrute es Carmelo, dicen aquí en el oriente del Salvador. Es decir, el otro, pues, o la otra. Eso es lo que pasa. Así es que no hay que ser avaros, no hay que andar con avaricia.
estemos contentos realmente con lo que Dios nos ha regalado. Bueno, siguiendo adelante con la lista negra, pues dice los borrachos. ¿Y quiénes son los borrachos? Son aquellos que se intoxican con alcohol, se ponen ebrios. También son aquellos que a consecuencia de la droga alteran el estado de sus vidas, cambian, ingiriendo todo ese tipo de sustancias, la normalidad, la sobriedad que debemos de tener, y eso pues causa efectos. Eso es pecado, causa efectos. En primer lugar, causa efectos de trastornos en cada una de nuestras vidas. Hay pérdida del control de la razón. Bueno, nos envenenamos. Es pecado eso. Los borrachos no pueden estar en el reino de los cielos, así lo dice acá. Y bueno, por ser pecado, pues, ¿verdad? Destruye la persona del que ingiere esas bebidas. Lo peor del caso es que no solamente se destruye al que quiere destruirse, sino que destruye a la familia también. Las familias se desintegran. Las finanzas, la imagen de la persona. Eso es tremendo, o sea, trae destrozos dentro de la sociedad misma también. Pensémoslo. Orémosle al Señor. Si usted tiene por ahí ese problemita, dígale, Señor, quíteme todo esto. Las finanzas, todo se destruye. El alcoholismo destruye todo, la droga destruye todo. Y por eso está en la lista negra. Es decir, todo lo que afecta prácticamente la vida suya y la vida de los demás. Siguiendo con la lista, podemos hablar de los maldicientes. ¿Quiénes son estos maldicientes? Son aquellos que toda la vida andan hablando mal, maldicen, andan maldiciendo siempre cualquier cosa. Gente que se expresa a veces con desprecio, ¿verdad? Denigran, mal hablados, lo que acá se le llama lenguas largas, le dicen acá. Entonces murmuran, son detractores. Esos son los maldicientes, que cualquier cosa no les parece bien. Por ejemplo, si alguien triunfa, mire qué bonito triunfó, trampa hizo. Mira qué bonito canta fulano, este no sabe de nota. Gente que todo el tiempo anda lejos de gozarse porque los demás prosperan, no se gozan. Al contrario, denigran, hablan mal de la gente, de los demás. Esos son los maldicientes, que andan maldiciendo de forma habitual. Todo lo maldicen. Es serio de veras. Pero que Dios nos ayude, amados. Vamos a concluir el tema de esta oportunidad razonando lo que dijo el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 11, que es lo que acabo de explicar hace un momento. Más bien, dice Pablo, les escribí que no se junten con ninguno, dice, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él dice, mire, qué tremendo acá, ni siquiera comáis. Mire, y repito lo que hace un momento, no se refiere a que los hagamos de lado, los menospreciemos o los ailemos. No. Lo que sí él nos está queriendo decir es que tengamos cuidado de no juntarnos con ellos para aprender nosotros esas cosas. Juntémonos con ellos para explicarle que eso es pecado. Ayudemos. Hay gente que se deja ayudar, aconseje. Pero hay gente que no se deja ayudar. Hay gente que usted dice, no seas así. Mira, estás en adulterio, estás en fornicación. Es mi vida, déjeme. Hay gente que se cierra. Y a veces uno aconseja y uno cae más. Pero uno lo hace con la intención de que las cosas se mejoren en cada uno de nosotros. Tengamos cuidado porque cuando dice no os juntéis y con los tales dice ni siquiera comáis, es por el hecho de que si, como decía mi abuelita, el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Entonces, y la Biblia lo dice, pueblo, le dice el Señor a su pueblo, pueblo mío, haz que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, que esa gente que practica todas esas cosas, que ellos se conviertan a nosotros, pero nosotros no copiemos esas cosas, porque eso es grave. Así que damos gracias al Señor
por la bendición que Dios nos da a través de estos temas que, si le ponemos mucho cuidado, podemos nosotros de veras mejorar en cada una de nuestras vidas. Para el programa de hoy, este ha sido el tema, lista negra, basado en la primera carta que el apóstol San Pablo mandó a la iglesia que estaba en Corinto, capítulo 6, recuerde, versículos 9 y 10. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras y lo espero el próximo miércoles, si Dios así lo permite, a las 7 de la noche. Si usted tiene preguntas al respecto, escríbame por favor por este mismo medio y yo puedo darle la respuesta a alguna inquietud que tenga. O si usted necesita que prediquemos temas de mucho interés para usted, mándeme también, escríbame y vamos a preparar temas bíblicos, vamos a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Con temas que nos van a ayudar, ¿ok? Dios les bendiga, familia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo bendiga vuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y que esta palabra, Señor, haya traído bendición a cada una de nuestras vidas. Danos entendimiento. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.